Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Canal Patrio, voz e imagen de la sociedad civil. Estamos en el tercer módulo con el tema El problema de la educación con el maestro Jaime Villegas Pacheco. Jaime, ante este panorama tan desalentador de no encontrar quién le entre verdaderamente al problema de la educación, aún con un ambiente tan desfavorable en ese sentido, por tu experiencia, por lo que tú has vivido, por lo que has estudiado, lo que has investigado durante tantos años, ¿le ves algunos caminos de solución, alguna respuesta a este tema? Desde el punto de vista técnico veo muchas dificultades. Desde el punto de vista social, es decir, en una lucha, por supuesto no violenta, en una lucha porque cada vez más y más jóvenes tengan acceso a la educación superior, Sí. veo más aspectos favorables. Ah, Veo más aspectos favorables. Yo creo que pese a todas las críticas que se le han hecho, una institución, pero además recién nacida como la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, que desgraciadamente sigue el mismo modelo de transmisión conservador de la UNAM, sí. pero que por lo menos acepta jóvenes de estos que no somos muy inteligentes ni muy sabios y que no pasamos el examen de admisión de la UNAM, pero que, como decía Platón, también tenemos derecho Claro, a la educación. al conocimiento. Así sea yo muy burro y me saque 4 de promedio, también tengo derecho a la educación. Ese derecho no me lo puede quitar nadie. Sí. Entonces tienen que buscar la forma de decir, ¿cómo le vamos a enseñar a Jaime Villegas que es muy burro y tiene 4 de promedio? Bueno, yo creo que un modelo, y aquí volvemos al núcleo del asunto, yo creo que un modelo educativo, que además de transmisión, que además de memorístico, y aquí retomo las palabras del secretario de Educación, que bueno, en este ambiente político de México ya debiera hacer una orden para todos, y nadie lo está siguiendo, que dijo muy claramente, se necesita un modelo que no sea solo de memorización. Bueno, es una orden del secretario de Educación Pública de México, de un sistema que tiene cerca de 25 o no sé, millones de alumnos, o un poco más quizás. Bueno, ahí está la consigna. ¿Por qué los buenos soldados de la educación no la siguen? Ahí está la consigna. Se necesita un modelo que no sea solo de memorización. Porque el problema se origina en la primaria. El problema de la educación se origina en la primaria. Donde, por fallas pedagógicas, por comodidad, por las causas que tú quieras y gustes, los maestros transmiten información y los niños se ven obligados a repetir de memoria lo que les piden que repitan de memoria, Sí. para quedar bien con sus papás y quedar bien con sus padres. Por ahí hubo un presidente de la República que se empeñó en hacer foros de consulta sobre educación invitando a padres, lo cual a mí me produjo mucha risa, porque dije, si yo que tengo 30 años metido en el asunto y que no soy tan tonto, todavía no entiendo bien el asunto, ¿qué le van a preguntar a un padre, sobre todo de algunas provincias atrasadas, donde la gente todavía dice en México, no, fulano de tal es muy culto, sabe mucho? Es decir, es un erudito, tiene una memoria prodigiosa y repite como loro todo. Todavía priva este concepto de educación, pero no solo en gente de poblados alejados o de ciudades alejadas, no, priva entre maestros universitarios, entre funcionarios, entre investigadores, entre pedagogos, ¿sí? Es un atraso general. No atienden tampoco, pues si atendieran consignas, yo creo que empezarían a pensar un poco en la cuestión verdadera, porque hay otra consigna, uso esta palabra pues de forma entusiasta, de este gran maestro y filósofo francés Edgar Morin, o Morin, a quien se le hacen incluso ceremonias y se le dan medallas y esas cosas, y que dijo muy claramente, la reforma de la educación pasa necesariamente por la reforma del pensamiento.
La reforma de la educación pasa necesariamente por la reforma del pensamiento. Mientras no cambiemos nuestra manera de pensar, no vamos a poder transformar la educación. Claro. Así de sencillo. Oye, Jaime, por las razones que sean, el modelo educativo en México está y persiste. Sí, pero Y va a seguir. y va a seguir desgraciadamente. Sí. Tendría que haber alguien, sobre todo con el poder suficiente, para poder dar indicaciones y que sí se cumplan, para que pueda revisarse verdaderamente a fondo el modelo educativo en México. Pero como a lo mejor esto es soñar un poco, O soñar mucho. o soñar mucho. La CEP organizó una cosa así, a la cual yo también mandé una ponencia. Nunca recibí noticia, claro, me pueden decir que estuvieron en la tele, estuvieron algunos conocidos míos muy capaces, a quienes les pusieron el honroso y bellísimo título de especialistas en educación. Bueno, todo estuvo muy bonito, ¿no? Pero no pasa nada. No pasó nada. Ahora, aún con las circunstancias de nuestro modelo educativo en México, ¿hay algo que se pueda hacer ante todo esto? Sí, yo creo que sí, Hay por ahí 3, 4 loquitos, ¿no? En lugares muy dispersos. Y hay maestros que sin tener la técnica completa, tienen a veces ocurrencias felices, que habría que localizar, habría que sistematizar. Habría quizás a ese maestro que un día tuvo una ocurrencia, habría quizás que invitarlo a este grupo de estudio, precisamente. Decir, bueno, usted lo que hizo ese día, esa mañana, fue extraordinario, fue una ocurrencia feliz. Vamos a ver si podemos sistematizarla, si podemos estructurarla y si podemos generalizarla. ¿Qué recomendaría usted que se hiciera para hablar con otros maestros acerca de esto? Porque mira, los maestros son un obstáculo a la educación, sí, pero también son los únicos que pueden resolver el problema de la educación. porque son los que están frente al grupo, son los que viven la realidad todos los días. Yo no sé, hay cosas que me cuesta trabajo entender. ¿Por qué razón a quien hay que preguntarle no se le pregunta? Hay que preguntarle al profesor de clase. ¿Por qué a ellos? Porque los políticos y los funcionarios creen que saben. Somos un pueblo de creencia, ¿no? Tuvimos un presidente que, bueno, daba conferencias sobre todo. A los expertos en ciencias del mar les daba conferencias y bueno, pues así somos. Así somos. En México mucha gente cree que sabe. Y sustituye los juicios por las opiniones. Y entonces recaban opiniones. Oye, ¿y usted qué opina?